Estamos con la periodista y escritora cusqueña Alfonsina Barrionuevo para hablar sobre sus libros. En tu novela Habla Micaela revaloras el papel que jugó Micaela Bastidas en la rebelión de Túpac Amaru. ¿Podrías mencionar las evidencias históricas sobre el rol que jugó? Habla Micaela es un ensayo histórico, podríamos pensar, porque hace algún tiempo quise hacer una biografía, pero me resultó muy breve, no había muchos datos, había las cartas de Micaela Bastidas, también algunas cosas referentes ya al expediente mismo, el proceso, que ya era una cosa diferente. Entonces, como vi que no se podía hacer nada, en lo que se refiere a una biografía, pensé en hacer un relato histórico en primera persona, como si ella estuviera narrando por qué razón se levantaron con su esposo José Gabriel Túpac Amaru, cómo estaba la situación en aquellas épocas para las gentes de Perú, y lo necesario que era llamar la atención ya de una manera más fuerte a las autoridades españolas, ya que se habían hecho una serie de reclamos a diferentes niveles. Algo que destaca en tu libro es que presentas la rebelión de Túpac Amaru no solo como un levantamiento de indígenas, sino también de criollos, mestizos y zambos. ¿Fue así? Yo diría que en realidad yo no hago ninguna distinción de personas, digamos, por color de su piel. Pienso más que nada como que son peruanos los que se levantan. Por supuesto que Túpac Amaru tiene todas las fuerzas que corresponden a las comunidades de Cusco, pero también él no rechaza a gente española misma, que también están con él. Entre ellos, por ejemplo, habían sacerdotes. También recibe a Oblitas, que es un esclavo negro, y el cual, por supuesto, le da la libertad. Y bueno, entonces aglutina a toda gente que tiene espíritu libertario. ¿Qué destacarías de la personalidad de Micaela Bastidas? Bueno, realmente me admiró bastante la personalidad de una mujer tan joven, solamente 35 años, su esposo tenía en aquella época 41, se habían casado muy jóvenes, pero ella tenía una conciencia completa de todo lo que estaba sucediendo. Y entonces el apoyo logístico que le da a su esposo fue muy importante. Pasemos a otra de tus obras, Hablando con los sapos. En ellas nos cuentas tu primer encuentro con los sapos en el Coyibiti. ¿Las prácticas y ceremonias religiosas que allí describes se mantienen aún hoy? Seguramente que sí, porque se mantienen en las comunidades. Hace bastante tiempo que no voy a Coyoliti, la verdad es que falta más o menos unos 8 o 10 años que no he vuelto a ir, pero definitivamente sí se siguen manteniendo en las comunidades campesinas sobre todo. Los templos sagrados de Machu Picchu, otra de tus obras, recoge información sobre 17 templos o huacas ubicadas en Machu Picchu, el Valle Sagrado de los Incas y el Cusco. En una oportunidad dijiste que a través de ellas querías apartarnos de una mirada estereotipada de los incas. ¿A qué te referías? Sí, tienes mucha razón. Mira, cuando llega el aniversario de 100 años de la apertura de Machu Picchu al mundo, me preguntaron si yo iba a escribir algo. Entonces yo me estaba acordando de esas láminas que se venden para los niños, donde aparecen los incas con unos yautos horribles y donde aparecen pues unos personajes de Zampilla, ¿no? Entonces yo dije, no voy a escribir nada sobre lo que no se sabe, ¿no? Pero después comencé a pensar en muchas notas que había recogido yo en las comunidades, y luego también en cosas que yo había estado leyendo de los historiadores, y finalmente recurrí a los manuscritos antiguos. Y entonces sí, me di cuenta de que sí se podía escribir sobre Machu Picchu, teniendo en cuenta de que era un santuario, de que al hacer Pachacuti, digamos, nuevamente la reconstrucción de Cusco, y darle sobre todo una
calidad, no solamente de capital política, como esto de los incas, sino también capital religiosa. Entonces me di cuenta de que así como habían huacas en el Cusco, lógicamente esas huacas se proyectaban a una serie de sitios y uno de esos sitios era Machu Picchu. Entonces ya es cuando pude ubicar, por ejemplo, la huaca de Guaira, el viento, la huaca de Ñan, los caminos, después de eso la huaca del trueno, bueno, y así sucesivamente llegué a ubicar 17 templos, porque en realidad en el Cusco lo que había era alrededor de 365 huacas. Has publicado muchos libros para niños, en los cuales recoges mitos y leyendas de varias regiones del Perú. ¿Tiene algún común denominador esos libros para niños? ¿Has querido transmitir algún mensaje especial? Bueno, he recogido, los cuentos, tú sabes, son cuentos de cuentos que se escriben infantiles con personajes fantásticos a veces, ¿no? Pero en el caso de Perú yo quise, conociendo una serie de mitos y leyendas en el Perú, darle, digamos, una tonalidad peruana y los personajes todos son personajes mágicos del Ande. Pero también me encontré con el Niño Dios. El Niño Dios en el Perú es fabuloso porque realiza una serie de milagros a la par que se junta con los niños del pueblo. Y entonces tengo 3 series, una de ellas es Travesuras del Niño Dios en la tierra de los incas, luego Personajes mágicos del Ande, y finalmente, como me doy cuenta de que están estudiando muy poco la historia del Perú, es que estoy sacando la 3ª serie, que es La fuerza de las culturas. Entonces, más o menos estoy siguiendo esas líneas con la idea de que los niños puedan conocer las diversas regiones del Perú, además de eso sus costumbres y creencias. Cuéntanos sobre tu trayectoria de periodista. ¿Te sientes más periodista que escritora o al revés? Mira, te voy a decir que siempre he sido una periodista que le ha gustado investigar. Creo que tengo alguna cosa que a favor de todo lo que estoy haciendo, es que me encanta ir más allá de lo que puede ser la cosa superficial, rápida. Siempre he querido buscar algo más que dar a la gente que lee las crónicas, o que leen los comentarios, o que leen finalmente los informes. A mí me ha servido muchísimo eso, pero pienso de que la periodista siempre está junto con la escritora. Es imposible desprender a la una de la otra. Tal vez la escritora es una persona que se dedica a pensar más las cosas, pero la periodista es la que le aporta los datos, porque es la que va a preguntar, investigar, y es la que va a estar en contacto con el resto del mundo. ¿Cuáles son tus proyectos mediatos e inmediatos? Mira, yo debo estar sacando dentro de poco un libro que se va a llamar Huacas del Cusco y Machu Picchu, porque quiero que lo tengan a mano, tanto los cusqueños como los peruanos, y también la gente que viene de fuera, y puedan conocer los sitios donde subieron esos lugares sagrados, que son las huacas, ¿no? Y luego, después de esto, estoy escribiendo un libro que ya va a ser mucho más amplio, que se llama La memoria de los Quipu Camayo, teniendo en cuenta de que nosotros tuvimos una escritura muy especial que eran los quipus. Lo que pasa es de que siempre hemos pensado de que debemos tener conexión con lo occidental, y eso no es así. Si los occidentales tenían su escritura, era su escritura. Lo nuestro, América y Perú, eran diferentes. Entonces, esa memoria de los Quipu Camayo es muy interesante, porque ellos en esas cuerdas con nudos iban anotando el devenir, como esto de la vida de los incas, iban anotando sus hazañas, iban sus leyes, bueno, en fin, todo lo que es la historia. La historia está contenida en los quipus. Entonces, esa es la importancia de los Quipu Camayo, que trabajan durante el siglo XVI dando una información muy valiosa.